Dale. Vamos, don Javier Buján. Vamos a hablar de la muerte anunciada del Feta. Javi, bueno, finalmente dejó de funcionar ya en diciembre pasado, pero el gobierno ahora ha dado por tierra que no va a volver y demás. Contanos tu apreciación respecto de lo que dejó este fideicomiso, de por qué debería o no debería volver. A ver, lo que el gobierno hizo ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuando lo sacó, es como que tuviésemos un familiar muerto el 31 de diciembre y nos dieran la partida de defunción ahora. Bueno, la realidad es esa. O sea, no se hizo nada, era lo que correspondía, moría, salvo que se hubiese prorrogado, cosa que por suerte no sucedió. ¿Por qué digo por suerte? Porque en el fondo cualquier tipo de intervencionismo en el mercado no tiene que existir. De ninguna manera, bueno, esto condice de algún modo con lo que teóricamente habla esta administración del libre mercado, el punto. O sea, vos fíjate que, a ver, no funcionó. Eh, Depende para quién funcionó y para quién no funcionó, esa es la realidad. Para los que, si hacemos un raconto rapidito, cuando salió, la gran mayoría de los molinos lo rechazó. Un pequeño grupo lo adoptó. Dentro de ese pequeño grupo había uno muy grande, para no dar nombre, pero ya todos sabemos que queda acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y después, cuando la cosa empezó a caminar, los que no habían querido entrar, como el subte a las 6 de la tarde, viste que los que están adentro quieren salir, los que están afuera quieren entrar, quisieron entrar. Y en ese momento el gobierno no aceptó, dijo, no, lo que está cerrado, un fideicomiso, se cerró ahí, y eso trajo un despelote interno en Faín, que todos lo conocimos, tal es así que hasta hubo una renuncia formal del presidente, bueno, que después lo convencieron por suerte también para que siga, porque me parece que a los efectos de los Molineret, de la función de Diego Cifarelli al frente de la FAIN, es más que loable. Así que esa es la realidad del FETA. Funcionó para los que entraron, el resto se quedó afuera, cuando los que llegaron afuera vieron que perdían competitividad, querían entrar, y en ese momento Massa dijo, no entra más nadie, y listo, se cortó. Por suerte se murió. ¿Por qué no entrar, Mao? ¿Por qué no repetir esto? Porque hay que terminar con todo tipo de intervencionismo en los mercados. Punto. Y, Eso es lo y, que hay que hacer. Habrá que y, averiguar ahora cómo se van a distribuir los fondos que quedaron de ese fideicomiso, si hubo o no alguna malversación. Bueno, eso será cuestión de que la administración actual lo quiere investigar o no lo sé. Como el caso del famoso exportador de Rosario, que con 4 millones de dólares arregló un quilombo de 680, qué sé yo, si se va a ir a fondo o no. Lo importante es que eso, uno, no vuelva a suceder y esto no vuelvan a intervenir. Digamos, como concepto, para mí, es eso, Luciano. y más allá del beneficio, ¿no? Que por supuesto tuvieron algunas empresas por sobre otras, si tuvieras que explicarle a un productor o alguien que nos está mirando en este momento, ¿por qué generó distorsiones en el mercado y cómo generó distorsiones en el mercado? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que hizo el FETA que perjudicó la comercialización de trigo de manera normal, digamos? Bueno, a ver, se juntaron dos cosas. Perjudicó la comercialización de trigo bajo el esquema de la industria, ¿no? Puntualmente. Pero en un año en el cual se prorrogaron las exportaciones de trigo, con lo cual, primero, no hubo competencia, porque nada, la exportación, le dijeron patearlo todo para la 23-24 y acá estamos sufriendo todavía las consecuencias de ese otro intervencionismo del Estado metiéndose, que este también lo hizo, porque al principio también le prorrogó la parte 30 días más en el trigo y un poco en el maíz, pero bueno, esperemos que esto haya sido un reacomodamiento de pieza y no lo volvamos a tener. Eh, bueno, lo que hizo fue, de alguna manera, sacó del juego a muchos molinos que no podían competir en virtud de que no tenían
el reintegro de ese fideicomiso, que eran millones de pesos por mes, en un mercado resentido interno, en un mercado duro para exportar. Entonces, bueno, cuando vos agarras y tenés un abanico de 100 jugadores, por decir un número, creo que son algo más, pero que solamente 20 están jugando el partido y los otros 80 tratando de ver si lo ponen en el banco, si lo dejan mirar desde la tribuna. Bueno, ahí es muy complicado. Lo distorsionó por eso, porque ni todos no podían actuar de la misma manera. Era imposible ante algunos actores del mercado y fuertes, en algún caso, competirle. Entonces eso sumado a que tenía su mercado de exportación totalmente parado, listo. Pasó lo que pasó con el mercado de trigo, que pese a todo, tuvo la suerte, de algún modo, de tener un mercado internacional firme, que de alguna manera copiaba, obligaba, un movimiento cambiario que se fue ajustando un poquito, y bueno, ahí se trató de defender, pero fundamentalmente fue eso. Cuando vos te metes en un mercado, lo que le sacás es transparencia. Javi, vamos a hablar ahora de algo un poquito más simpático, aunque también empieza a tener alguna nubosidad, digamos, en el frente, que es la campaña nueva de trigo, ¿no? Una campaña que a priori parecería que por ahí se puede complicar en lo climático, parecería que vamos a un menor área. ¿Cómo ves vos la campaña 24-25 en trigo y la comercialización también? Parece Adorni, exquisita la definición. A ver, yo te diría, yo estoy preocupado. O sea, sé que hay muchos colegas o analistas que lo ven un poco más optimista o no tan pesimista, quizás. Pero, a ver, estamos en un año, venimos de un año que fue malísimo en cuanto a producción, ¿no? Tanto en trigo, en todos los productos. Tuvimos la mitad de la cosecha de maíz, de soja, bueno, en fin, ya no hace falta recalar sobre eso. Que en parte compensó algunos precios buenos. Pero yo te digo, por ejemplo, el año pasado, a esta altura, en marzo o en abril, mejor dicho, del 2023, para diciembre del 2023 vos tenías un trigo que valía $250. Después tenía que apostar qué significaban los $250 con una elección en el medio, totalmente de acuerdo. Pero que todos veíamos forzado un ajuste cambiario. Quizás tan fuerte como el que terminamos viendo en virtud del ajuste que hizo Milei, pero sabíamos que iba a haber un ajuste. Nos paramos ahora y estamos hablando de un quebranto del año pasado para porque el trigo, la realidad es que, como decíamos recién, la prórroga del año pasado afectó el mercado actual de trigo, se está exportando sin comprar o comprando muy poco al lado de lo que había que exportar normalmente, y te encontraste de golpe con una baja de un mercado internacional mortal que te perdiste $50 por tonelada. Entonces, lo que era el año pasado, al momento de la siembra, $250 mirando la 22-23, la 23-24, perdón, hoy mirando la 24-25, son $195. Ya ahí tenés, y son dólares más genuinos que lo que podíamos decir, pese a que los 250 terminaron siendo bastante genuinos. Pero bueno, yo en lo personal creo que el área va a ser más chica. En el mejor, para mí, reitero, en el mejor panorama optimista, repetís el área, que yo tengo muy serias dudas de que eso suceda. Y ojo, hablo de trigo y en algunos casos hablo de cebada, o en algunos casos de trigo que va a dejar de hacerse para irse a cebada. Pero los dos cultivos los veo afectados fundamentalmente. Costos más altos, precios más chicos, como lo estamos viendo. Vos pensás que estás pagando una urea en Argentina 150, $200 más cara que nuestros vecinos. Hablo de Uruguay o de Brasil, no me comparo con nadie más. Arrendamientos que no bajaron, en algunos casos llaman la atención, pero han subido en algunas localidades puntualmente, pero ha pasado, con lo cual el panorama no es alentador. Yo hice una encuesta
en el X mío, Twitter, como le sigo llamando yo, y el 70% me dijo, 70 y pico por ciento, se siembra menos. 20 jugaba igual y un 7, un 8, un 9 que iba a crecer. Y creo que ese es el sentimiento que hay hoy. Por eso digo que el Estado hoy o el gobierno de Milei, para mí, viste que te dice la ves o no la ves, yo creo que no la ve, porque sacándole un 12% al trigo, es porque son las retenciones que tiene, el costo fiscal estamos hablando de 270 millones de dólares, nada más. El ingreso, sin retenciones, sino que por la venta de dólares para pagar el trigo, sin retenciones, ya te sacrificate, sería entre 2.000 y 2.100 millones. Y eso te permitiría ya mismo comenzar un mercado de trigo disponible más activo, porque el trigo está derrumbado en el mundo. Ahora, ¿qué te pasa también? Que a estos precios el productor que ya lo guardó, tampoco se quiere deshacer de él. Ahora, si vos de golpe se lo subís $20, que sería más o menos el numerito que daría 20, $25, depende de qué precio FOB tomemos, ese productor hoy vendería. Y no solo hoy vendería, sino que apostaría más a la 24-25. Ese es el panorama que veo yo, Luciano. Y por el lado de no acciones del gobierno, digo, ¿no? Que supongamos que el gobierno no haga nada y continúe todo igual, los derechos de exportación, el tipo de Que cambio con algo de incertidumbre. pinta para que todo siga igual, sí. Sí, digo, no hay posibilidades de respuesta por parte del mercado hoy. Esa opción hoy no existe. Mirá, hoy en el corto pareciera que no. Eh, hoy hoy el freno principal que tiene el trigo, pero no el trigo argentino, el trigo en el mundo es Rusia, es Rusia. Hoy un trigo FOB ruso lo compras en $200 o algo menos todavía. Y encima trigo que tienen de piso 12,5 de proteína base seca. O sea, hablas de 11 para arriba en la tabla de cámara que tenemos nosotros. O sea, eh, Brasil te lo enrostra todo el tiempo, está bien. Brasil dice, nosotros decimos, bueno, está bien, entra el norte brasilero, pero por el acuerdo que hay Mercosur no puede bajar de tanto. Bueno, está bien. Pero ahora, si el trigo ruso te entra a un determinado precio sobre los puertos norte brasileros, que es muchísimo más barato, está bien. No sé, viste, si yo después soy un molino del centro o del sur y no termino haciendo un fazón en un molino del norte y bajo la harina, porque realmente me pondría a pensar en eso pese a que es muy complejo todo el sistema impositivo de Brasil de estado a estado. Eso es complejo más allá de la distancia. Pero la realidad es que hoy el que frena el trigo en el mundo es el Mar Negro. Y por más que me digan, no, pero mirá el despelote con lo de Ucrania, mirá, ya llevamos 2 años de guerra. Y el trigo en el mundo bajó $60 con la guerra en el medio. Estalló los primeros meses, el primer mes y pico, 2 meses, y después, hoy la guerra rusa. Es más, la guerra de Rusia y Ucrania, yo te pregunto, ¿cuántas veces la ves por televisión durante el día en los canales normales? Salvo que pongas algún canal de noticias internacionales, hoy no existe. Y bueno, eso es lo que está pasando, pese a que sí tiene importancia, porque Rusia sigue atacando los puertos de Ucrania para hacerle daño a las exportaciones ucranianas, no solo el trigo, el maíz, girasol, pero eso está sucediendo. Ahora, por el otro lado, ha robado trigo, se ha quedado con parte de la mercadería de Ucrania. Entonces, la verdad, hoy es muy complejo, falta mucho, hay que ver bien el desarrollo de la cosecha del hemisferio norte, hay que ver cómo viene, pero, y pese a que si uno mira el informe de Lugda y vos mirás soja y decís, cuando analizás números gruesos, que decís, che, ¿qué pasa con el stock final, la oferta y la demanda? Esos tres numeritos, soja bajista, maíz bajista, trigo, no, trigo alcista. Y sin embargo bajó $40. Parte tienen influencia los fondos porque derrumbaron el mercado de maíz y de soja y por supuesto te arrastra. Sí. Muchos dicen, bueno, pero los fondos van a tener que salir. Bueno, listo, sí, ok. ¿Cuándo? La pregunta es cuándo. Y la segunda pregunta es, che, ¿cuánto más puede bajar antes de que tome la decisión de salir? Con lo cual hoy no hay un panorama. Vos me decís un trigo argentino que hoy se está negociando en torno a los $170. Hoy, por ejemplo, hay una posición, Julio, en el Matba Rofex, que vos me decís a mí, en principio, hoy se pagó $212.
Está bien, che, es el Banco Nación, es casi el Banco Nación, el del Matt Barrofex, pero con el dólar de exportación tiene un 4% nada más de pase entre uno y otro. Y no sé, hoy mirás el número, porque un trigo FOB de $213 te da para pagar $180. O sea, 210 es carísimo. ¿Hay alguien apostando a que algo pase? Puede pasar. Ahora es un precio para mirarlo para el que tiene trigo y es afluente a Rosario, porque a veces también te tiente, estás en el sur y después los mercados no copian. Pero la verdad que es un número para mirarlo porque es un número FOB equivalente con retenciones, por supuesto, 230 y pico, $240, cuando te estoy hablando que vale 210, 213. Para, para validar ese precio tenés que estar hablando de que el FOB argentino crezca a 30, $40, y como te dije recién, con un Rusia vendiendo a $200. Parece a la vista cero señal de una recuperación importante a nivel internacional. Mañana puede cambiar y sí, qué sé yo, puede llegar a pasar, o sea, pero hoy con lo que está, eh, la paleta que tenés a la vista, no lo veo por lo menos. Javi, muchas gracias. No, gracias a vos, Luciano.